Agradecemos a todos los participantes de este curso de gastos incrementables y decrementables. Bienvenidos a todos los participantes de este curso. Les damos una formal bienvenida. Antes de dar formal inicio a este curso, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, coex.academy, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar ahí. Bienvenidos al curso de gastos incrementables y decrementables. En este curso nos lo dará el licenciado Manuel. Nos honra su presencia, experto con más de 25 años en el material de aduanas. Es un honor tenerlo con nosotros, licenciado. Le doy la palabra. Gracias. Para validar que me escuchen, todos los que se conectaron al webinar de hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, Lick, sí lo escuchamos. Bien. Permítame compartir la presentación. Luego, gracias otra vez. Lo decimos en cada ocasión que compartimos con COEX. Afortunadamente, en este tema de la capacitación, pues estamos muy activos este año. Hemos impartido una infinidad de cursos en diferentes foros y bueno, con COEX lo hemos estado haciendo de un tiempo para acá de manera recurrente, así es que seguramente los que se conectaron, quiero pensar que ya me conocen. Si no, pues rápidamente, Manuel López Flores. Decía Tamara, 25 años, sí, son más de 25 años dedicados a aduanas, ¿sale? En materia aduanera. Más de 25 años, toda mi vida la he dedicado a aduanas, 25 años en tema operativo. ¿A qué me refiero con tema operativo? Bueno, pues estar directamente ahora sí que trabajando en aduanas, ¿no? Tanto en agencias aduanales, que fueron algunos años, yo creo que fueron casi 10 años en agencias aduanales y más de 15 años en industria. Y bueno, también fuimos apoderados aduanales. Entonces, todo eso lo conjuntamos ahora que nos dedicamos 100% a la consultoría y a la capacitación. ¿Sale? La capacitación, pues, es de nuestra actividad diaria, quisiera decirles que más del 50% de lo que hacemos en nuestro día a día. Así es que nos gusta mucho compartir. Y el día de hoy el tema a platicar con ustedes es, déjenme pongo aquí compartir, ando aquí acomodando todavía las cosas. Mientras que me termino de presentar, ando aquí acomodando, en un segundo, que no dejan de llegar los correos y los mensajes, pero bueno, vamos a dejarlos un ratito de lado. Me dicen si ya es visible. Sí, Lick, ya es visible la presentación. ¿Ya? Bueno, no me sorprende que para este tema no tengamos tantos conectados como para otros. El pasado tuvimos un montón, muchísimos. No me sorprende, déjenme les digo por qué. Pues es un tema, de entrada es un tema que corresponde a otro, es decir, forma parte de valoración aduanera. Y valoración aduanera es algo más extenso. Más sin embargo, el tema de incrementables y decrementables tomó cierta relevancia cuando entró en vigor la obligación de declarar decrementables, pero simplemente entró en vigor la obligación de declararlos, no es que hayan entrado en vigor los decrementables. Entonces, hubo un momento, así como la carta aporte, que todavía está por ahí vivo el tema, ahorita con las reglas y criterios de economía, que están así como que del tema top, hubo un momento en donde los decrementables fueron el tema top. Entonces decía que no me sorprende que no haya tantas personas conectadas porque pues el tema
estuvo ya en un tiempo así como que de lo que se veía todos los días y luego como que se relajó, pero más sin embargo, nunca fue algo nuevo. Nuevo nada más fue la obligación de declararlos, pero toda la vida han existido. Toda la vida han existido los decrementables, pero como no teníamos la obligación de declararlos, pues no volteábamos a verlos. Entonces, hoy son un poquito menos de 2 horas dedicados a revisar lo más básico, porque no nos alcanzaría el tiempo. Ya les dije, incrementales y decrementables forman parte del tema de valoración aduanera y eso conlleva más. Inclusive, hablar de puros incrementales y decrementables es más extenso que lo que le podemos dedicar aquí, pero el tema es empatarlos para que de una manera más práctica, más operativa, para que tú puedas revisar si es que estás en operación. Me queda claro que seguramente se conectan algunos estudiantes, pero si estás en la operación, pues para que puedas revisar si lo estás llevando a la práctica correctamente, porque insisto, de un tiempo para acá, no, ya se me olvidó la fecha, nació su obligación de declarar los decrementables. Los incrementales, pues toda la vida. Entonces, vamos a empezar a revisar sobre el tema y les dije que forman parte del valor en aduana. Aunque déjenme les digo algo. Este tema, lo acabo de recordar, este tema lo impartí la semana pasada, sí, la pasada, lo impartí en otro foro y sí hubo mucho interés, ¿eh? Sí hubo mucho interés en el tema, pero insisto, todo depende desde la perspectiva que cada persona lo vea. Lo que pasa es que el foro donde lo impartí recientemente está muy enfocado en industrias, ¿sale? En industrias, y aquí el foro está abierto a todo el mundo. Aquí con COEX, COEX no distingue a lo que yo he conocido con COEX, que este tiempo que tenemos en sinergia, pues COEX abre la invitación a todos, a todos. O sea, les da la oportunidad a todo el que quiera aprender, es bienvenido. Muy bien, entonces les decía, incrementales y decrementables forman parte de valor en aduana, y para iniciar en el tema, pues vamos a abordar muy poquito el tema del artículo 64. Miren, yo no soy una persona que recomienda a nadie, y si ya me has escuchado antes, lo vas a poder validar para que veas que no se me ocurre nada más se me ocurre por primera vez, sino siempre lo he dicho. Yo no soy de las personas que recomienda a nadie que te aprendas la normatividad de memoria, ni yo lo hago, digo, ni yo que me dedico a esto, que te aprendas la normatividad de memoria, porque lo que yo busco es que tengas conciencia de la normatividad, que la comprendas, que no la repitas como loro, como perico, ¿sí? Porque para repetirla y aprenderte la memoria, pues eso lo puede hacer cualquiera. Aprenderse la memoria, pues, qué tan buena sea tu memoria. Es como cuando estudiabas para un examen. Te aprendes de memoria para ir a escupir todo en un examen, pero al paso de los días, si te vuelven a preguntar de los mismos temas, ¿qué tanto sabrías? ¿Qué tanto comprendiste? Entonces, por eso yo no le recomiendo a nadie que recen de memoria la normatividad. Insisto, en mi caso yo no es algo que procure, lo que procuro es conocer la normatividad, comprenderla, entender su aplicación. Así es, cuando estoy buscando algo, no ando como gallina descabezada buscando en todas partes. Sé exactamente en dónde tengo que buscar. Oye, Manuel, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Ah, por lo siguiente. Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla. Bueno, esta regla es mía, que no te invito. De hecho, por ahí una vez me invitaron a elaborar como una especie a manifestar un pensamiento. Y, y dejé saber algo relacionado con el tema que estoy mencionando, y fue muy bien recibido. Por ahí anda navegando en las redes sociales. Un pensamiento relacionado con lo que acabo de decir, pero ¿qué tiene que ver con esto? Que siempre hay una excepción. Acuérdense, siempre hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Que dentro de toda la normatividad, aunque es muchísima, hay algunos artículos básicos que esos sí necesitas sabértelos. Pero te dije unos básicos, no que te aprendas toda la ley de aduanera de memoria y toda la ley de comercio exterior y todo el reglamento. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero hay algunos que sí. Este es uno de los que sí. Este es el artículo 64. En ninguna parte dice aquí que es el 64. Yo te estoy diciendo que es el 64. Entonces, este sí es de los que
te debes de saber. ¿Por qué? Pues porque es la definición de valor en aduana. Y como a mí me encanta la precisión, a mí cuando estoy hablando con alguien y estamos hablando de exportación, hace ratito, y me dicen valor en aduana, los corrijo. No, no es valor en aduana, porque el valor en aduana es privativo de la importación. Ah, sí, pero no pasa nada. No, sí pasa algo. Pues porque te imaginas que te refieras con términos incorrectos e imprecisos cuando estés redactando algún escrito. Entonces sí pasa. Sí debes de ser consciente de a cada término por su nombre. Entonces, el artículo 64 es el que establece lo que es el valor en aduana. Y el valor en aduana es el precio, perdón, es el valor de transacción. Y a su vez, el valor de transacción, pues es el precio pagado por pagar por las mercancías más los ajustes incrementables. Aquí es donde entran los incrementables. Por eso te dije que esto es una ramificación de valor en aduana, de valoración aduanera, perdón. Entonces, de nuevo, valor en aduana es el valor de transacción. ¿Y qué es el valor de transacción? Pues es el precio pagado por pagar por las mercancías. Y comprender que el valor en aduana es el valor de transacción y que este es el precio pagado o por pagar, te va a ayudar un montón para lo que viene más adelante o ahorita en el webinar. Entonces, precio pagado por pagar por las mercancías, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas en su lugar de origen, y cuando digo su lugar de origen, no me estoy refiriendo a origen de país de fabricación, sino desde donde son vendidas. A eso me refiero. Entonces, siempre y cuando las mercancías hayan sido vendidas desde su país de origen o de procedencia, si quieres, para no confundirte con temas de origen, desde su país de procedencia, para que fuesen exportadas directamente a territorio nacional. Eso lo debes de comprender y de conocer. Si una mercancía no fue vendida desde su país de procedencia con la intención de que se exportara directamente a México, no se considera que hay valor de transacción. ¿Ok? Para que lo vayas poniendo ahí en la lista de las condiciones para que se acepte un valor de transacción. Y luego te dije, teniendo en cuenta los ajustes incrementables que se dan conforme al artículo 65. Te dije hace ratito, el tema es más amplio, es más detallado, pero la intención de los cursos o los webinars que hacemos con COEX es darte los elementos básicos. Entonces, de los ajustes incrementales que vamos a revisar de manera ágil, son los que están relacionados con la logística. Sí, con la operación logística, porque si estamos hablando de operaciones aduanales, pues va implícito una operación logística, el mover las mercancías. Y para mover las mercancías hay gastos involucrados. De esos gastos involucrados son de los que vamos a hablar, porque incrementables hay más. ¿Sale? Y a su vez el valor de transacción, que ya dijimos, lo repito por última vez, precio pagado por pagar más los ajustes incrementables, no va a comprender los conceptos decrementables, conforme se establece en el artículo 66 de la Ley Aduanera. Siempre, esto que voy a mencionar enseguida, es algo que se debe de cumplir sí o sí. Siempre que se desglosen o se especifiquen en forma separada del precio pagado. Te lo voy a explicar ahorita otra vez más adelante. Pero esto es una condición. Se tienen que desglosar o especificar de manera separada del precio pagado para que tú los puedas considerar como decrementables. Es decir, se puede dar el caso en el que tú sabes que hay gastos decrementables incurridos, que ahí están, pero como no vienen desglosados, como no hay forma de que se desglosen, tú nada más sabes que existen, que hay gastos decrementables pagados previamente, pero como no hay un desglose, desafortunadamente no los puedes considerar para efectos de la operación aduanera. Eso es lo que te quiero, ese es el mensaje que quiero que te lleves en esta parte. Sí o sí tienen que estar forzosamente desglosados o especificados de manera separada del precio que pagaste para que los puedas considerar como decrementables. ¿Sale?
Muy bien, continuamos. Les dije que íbamos a enfocarnos únicamente en gastos incrementales y decrementables relacionados con temas de la logística. Logística que va implícita en una operación aduanal. Si pensamos en los gastos incrementales por gastos logísticos, debes de tener en cuenta que para que tengan ese carácter de incrementables, tienen que ser por cuenta del importador. Así es, el importador tiene que haber incurrido en esos gastos para que se consideren como incrementables y obviamente que no formen parte o no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. ¿Sale? Aquí voy a aprovecharme para hacer un paréntesis porque luego se puede confundir. Los gastos incrementables lo van a hacer siempre que el importador incurra en esos gastos sin importar, ojo, sin importar si el importador pagó por las mercancías. Yo sé que esto puede sonar confuso para algunos y más si apenas te estás adentrando en el tema. Oye, pues por fin no dijiste que el valor de transacción, mira, me regreso, el precio pagado por las mercancías, siempre que se vendan, sí, pero esto es, acuérdate que te dije al inicio, esto es un tema más amplio, forma parte de valoración aduanera. Estas condiciones de que el precio pagado por las mercancías siempre que se venden para ser exportadas a territorio nacional es para efectos de que exista un valor de transacción como método de valoración. Cuando no se cumplen las condiciones para que se acepte el método de valoración valor de transacción, pues no significa que ya no vas a poder hacer una operación aduanal. Tranquilos, hay otros métodos alternativos. Está el valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de transacción de mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido, último recurso. ¿Te das cuenta? Pero como ya pasamos de esto de valor de transacción y ahora estamos acá, quiero aclararte que los gastos incrementables son incrementables siempre que hayan sido incurridos por parte del importador, independientemente de que sea el comprador de las mercancías o no. ¿Por qué? Porque podrías estar en una operación en donde el valor de transacción, perdón, donde el valor, el método de valoración, perdón, donde el método de valoración no es transacción. Tal vez el método de valoración es último recurso. Pero si el importador incurrió en estos gastos por su cuenta, entonces también son incrementables. Ya sé que puede sonar confuso, pero así es. ¿Qué quieres que te diga? Así es. Entonces, cargos incrementables deben ser por cuenta del importador y no estar incluidos en el precio pagado. Nos enfocamos nada más en estos que están aquí porque hay más. Ya dijimos desde inicio en los que se relacionan con la operación logística. Costos de envase y embalaje, gastos de embalaje, tanto de mano de obra y materiales, transporte, seguros, gastos conexos. Ahí en gastos conexos pudiéramos dirimir, y ya lo he hecho inclusive con algunos otros consultores y con agencias aduanales y con cada quien que me externa su forma de pensar o de interpretar. ¿No me están escuchando? ¿No me escuchan? Ariana presenta que si no hay audio. Entonces, ¿por qué Ariana pregunta eso? Los demás sí me están escuchando. José Ángel, ya te voy a poner como, ya te voy a mandar. Javier, ya les voy a mandar su estrella de seguidores. ¿Por qué dijo eso esta muchacha? Entonces, a ti te está fallando, mi estimada. Gracias, José Ángel. Javier, gracias por siempre estarnos siguiendo en los webinars. Ariana, creo que hay un tema, Javier. Ya nos tocará, mi estimado Javier, ya nos tocará chocar unos tarros en vivo y a todo color. Bueno, mi estimada, todos nos dicen que sí se escucha, así es que yo creo que es un tema con tu audio, con tu equipo, ¿sale? Bien, muy bien, ya validamos que sí se escucha. ¿En qué estábamos? Ah, ya, les decía, miren, el tema de gastos conexos me ha tocado dirimir tanto con consultores como con agencias aduanales, porque hay algunos que agregan en gastos conexos los honorarios del agente aduanal americano, obviamente pensando en despachos por frontera, ¿no? Vamos a pensar en toda la frontera norte, que es bastante larga, hay bastantes aduanas por frontera norte.
Entonces hay algunos que agregan como incrementables los honorarios del agente aduanal, el que te hizo el ITN, el SED, el Shipper Export, como lo identifiques, el trámite de exportación. Pero no tiene por qué ser gastos incrementables. Los gastos conexos se consideran únicamente los relacionados con el transporte de las mercancías. Lo vuelvo a decir. Y vas a encontrar y vas a escuchar a alguien que te diga algo diferente que tu servidor. Pero bueno, nada más que yo te voy a invitar a que le pidas a esa persona que te diga que no, que también van los honorarios de la gente americano, que te diga basado en qué. Porque yo sí te puedo dar el sustento. Yo te puedo dar el sustento de lo que establece el acuerdo de valoración aduanera de la OMC, que es de donde se basa todos los países que somos signatarios de la Organización Mundial de Comercio, todos los que somos signatarios, utilizamos el acuerdo de valoración aduanera. Y ahí están los principios. Y ahí está qué es lo que abarca o qué es lo que queda comprendido dentro de gastos conexos. Y únicamente son los relativos a transporte de las mercancías. ¿Sale? Entonces, como gastos conexos, ubica el manejo, la carga y la descarga. Si pensamos en una frontera, es habitual que las mercancías lleguen, ojo, es habitual que las mercancías lleguen a una bodega previamente hasta que tú las despaches, a que hagas una importación. Llegan a la bodega de tu agente aduanal, llegan a tu propia bodega, llegan a la bodega de un forwarder. Y oye, no hay nada gratis en la vida. Hay gastos por manejo de las mercancías, por la carga, por la descarga, por preparar el embarque. Recibes una cuenta de gastos americana, pero nada más los que estén relacionados con el transporte de las mercancías, con el manejo de las mercancías, esos tienen carácter de incrementables. Entonces, todos estos gastos que acabamos de mencionar otra vez, costos de envases y embalajes, gastos de embalaje, tanto la mano de obra como los materiales, el transporte, los seguros, los gastos conexos que ya hicimos una precisión al respecto. Y si alguien opina lo contrario, yo lo invito a que me dé su sustento. Yo ya te di el mío, el acuerdo de valoración aduanera. No quiero decirte el artículo porque me voy a equivocar. ¿Te acuerdas lo de que no me aprendo de memoria las cosas? Pero si tú me dices que lo quieres, lo abrimos y te digo dónde está. Entonces, estos gastos tienen carácter de incrementales, pero siempre y cuando hayas incurrido en ellos hasta antes de las fechas de causación. Y si no me equivoco, en esta presentación no vienen las fechas de causación, tenemos que hacer memoria y recordarlas si no vienen. Entonces, a ver, compañeros, vamos a hacer esto un poquito más interactivo. A ver, díganme las fechas de causación. Apóyenme con las fechas de causación. No es que no me las sepa, pero pues para hacerlo un poquito más interactivo. A ver, échale. A ver, échale Javier, échale José Ángel, a los que ubico. No, pues sí, yo no les pedí el artículo yo también, además aquí está abajo. No, díganmelas, así escríbanmelas, por tráfico. Eso, Araceli, exactamente lo que estaba esperando, Araceli. Muy bien, amarre, atraque, fondeo y marítimo, excelente. Dice ingreso de la mercancía, transición arriba de la mercancía marítima. Bueno, no, mira, es como dijo Araceli arriba, amarre, atraque, fondeo y marítimo. Entonces, marítimo ya quedó. Y luego dice, cuando cruza la línea de división terrestre, perfecto, ya quedó también, ya quedó marítimo, ya quedó terrestre. Marítimo y terrestre ya están. Échale el que sigue, Araceli. Exactamente, en aéreo cuando aterriza en el primer aeropuerto. Exactamente, en el primer aeropuerto, no me importa si es nacional o internacional. Aterrizando en el primer aeropuerto, esa es la fecha de causación. Muy bien, ya que tenemos, es correcto, para postal todas las anteriores, depende cómo haya llegado. ¿Qué tal si llegó por aérea, por marítima, por terrestre? Y luego, hasta ahí lo dejamos. Si quieres agregarle otros medios de conducción, bueno, pues en la fecha en que se tome la lectura del medidor, ¿sí? Por cables, por ductos. Pero vámonos a agarrar estos tres, ¿les parece? Vámonos a agarrar los más habituales, que son aéreo, terrestre y marítimo. Fíjate bien. Así es, mi estimado, almacenaje es un gasto conexo, así es. Listos.
Vamos a empezar por el terrestre, ¿vale? Dijimos, si pensamos por el terrestre, vamos a situarnos en la frontera norte, las mercancías llegan a una bodega, de quien sea, de tu agente aduanal, del forwarder, llegan a una bodega. Desde ahí ya empiezan a suceder maniobras con las mercancías, porque llegan y no se descargan solas. Luego se descargan y luego se localizan en un área y luego no significa que tú ya las vas a importar ese mismo día. A veces dejas mercancías en la bodega de tu agente aduanal de forwarder, las dejas por semanas. Y luego, ¿por qué? Pues porque te falta información, porque no te mandaron esto, no te mandaron aquello. Total, que al paso de los días, oye, ya las entradas, se puede llamar entradas, tráfico, bodegas, como le llamen, cada quien le pone el nombre que quiera para el control de la mercancía que se recibe. Yo he trabajado con número de entrada, número de referencia, número de bodega, número de tráfico y sabrá Dios qué más nombres les pongan, ¿sale? Pero pues se refieren a lo mismo. Entonces, al pasar los días, oye, no, pues que ya voy a despachar las referencias tal, tal, tal y tal, o los tráficos tal, tal y tal, o las bodegas tal, tal y tal. Prepáramales, por favor. Pues sí, no se van a preparar solas. Hay que ir a localizar las mercancías en donde están, hay que moverlas al área de embarque, o sea, para preparar embarques, hay que cargarlas. Entonces, todo eso son gastos que suceden. Pero date cuenta dónde suceden. Si te das cuenta que esos gastos conexos suceden antes de la fecha de causación. Oye, que las tarimas están muy mal, te mandan fotos. ¿Nunca te han mandado fotos de que las tarimas llegaron hechas garras? Oye, pero ¿así quieres que te las embarque? Es que mira, ahí estaban fotos cómo llegó la mercancía. Casi se vienen saliendo las tarimas. No, pues no. Oye, pues repaletiza, ¿no? Es pregunta, ¿nunca han repaletizado algo? Para los que ya estén operando, ¿nunca les ha tocado que no cambien las paletas? Es correcto, pues. Oye, ¿así te las mando o te cambio las tarimas? ¿Y a poco ha sido gratis? ¿Y a poco cuando les han cambiado las tarimas ha sido gratis como regalo? Seguramente no, no hay nada gratis en la vida, apréndanse eso. Entonces, oye, pues sí, ahí te va el costo por repaletizado, por el servicio y por la tarima. Cada tarima, tantos dólares, más el servicio, tanto. Ah, bueno, entonces ya no nada más hubo gastos conexos, ya también hubo gastos de embalaje. Pero otra vez, si te estás dando cuenta, todo eso sucede, es correcto. Todo eso sucede antes de las fechas de causación. Exacto, Araceli, y menos para aduanas. En aduanas no existen los regalos. Hablando de mercancías sin valor. Entonces, bueno, pues todas esas situaciones que acabamos de mencionar tendrían carácter de incrementables porque te las van a cobrar. Te van a cobrar todos esos gastos en la bodega, que cambio de tarima, y luego ya si le agregas el tema del transporte, seguro. Recuerda, siempre que vengan por cuenta del importador, lo único que te quería mostrar es que los gastos conexos en tráfico terrestre, si suceden antes, ahora vamos a cambiar el escenario. Vamos a cambiar el escenario a tráfico marítimo. En tráfico marítimo también sucede lo mismo. También hay cambio de tarimas, también hay etiquetados, que no lo dijimos ahorita. También en bodega, también hay cambios de tarima, etiquetados, hay desconsolidaciones. La desconsolidación en marítimo pues, es de todos los días. Oye, es que no tengo los permisos de parte de la mercancía. Vamos a gestionarlos, pero nos surge lo demás. No, pues pide una desconsolidación. Que los consoliden, vamos a despachar un parcial. Los que despachan en marítimo nunca han desconsolidado para despachar una parcialidad. Entonces, también, nada más que la pregunta es, ¿en dónde sucedieron? Olvídense de transporte, seguros. Olvídense de gastos de embalaje de origen. Estamos hablando de gastos conexos. ¿En dónde sucedieron los gastos conexos? ¿Antes o después de las fechas de causación? En marítimo. El ejemplo fue en marítimo. Desconsolidaciones, cambios de tarimas. ¿En dónde sucedieron? ¿Antes o después? Después. Entonces, ¿tendrían carácter de incrementables? Sería la siguiente pregunta. ¿Tendrían carácter de gastos incrementables?
Por supuesto que no. No, aunque se los van a cobrar al importador, aunque el importador los va a pagar, y sí, y bien cobrados que te cobran las terminales, pero son después de las fechas de concesión. Entonces no tienen carácter de incrementables. Ya serían decrementables, Araceli, pero vamos viendo ahorita cuándo. Pero así, de blanco y negro, sí, no son incrementables, pero podrían ser decrementables. ¿Estás de acuerdo? Podrían serlo. Eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Lo que quería primero dejar, otra vez, yo no parto de la base de que todos son expertos y que todos saben, porque me queda claro que aquí en el foro de COEX pueden conectarse inclusive estudiantes. Entonces, me interesa que quede comprendido para todos. ¿Sale? Bien, entonces creo que ya quedó comprendido el tema de los incrementales. Vámonos a los decrementables. Mismo caso, vamos a enfocarnos en gastos decrementables que surgen de temas logísticos, aunque no está de más abordar el primero que está ahí, no tiene nada que ver con gastos logísticos. Y no está de más abordarlo. ¿Por qué? Porque no es tan extraño que suceda, así como lo escuchas, no es tan extraño. Yo, en mi experiencia operativa, sí lo he vivido. Como consultor, también lo he vivido, me refiero que me han consultado. Recientemente lo platicaba, tuve una experiencia antes de que entrara la obligación, fíjate bien, antes de que entrara la obligación de declarar decrementables, me invitó uno de mis clientes, agentes aduanales, me invitó a revisar el tema con su cliente porque tenían dudas sobre estos gastos, los primeritos, los que te voy a decir, mira, construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación. Te platico rápido el caso, no te voy a dar detalles de qué empresa ni de qué agencia, simplemente para ponerlo en contexto. Resulta que hubo una empresa que importó unos sistemas, unos equipos de dimensiones importantes, y esos equipos tuvo que venir el vendedor, el fabricante, tuvo que venir a instalarlos. Son equipos de alta, de alto, ay, se me fue el término, hombre. Pues muy específicos, de alta tecnología es lo que quería decir. Se me fueron las cabras al monte, de alta tecnología. Entonces tuvo que venir el fabricante a instalarlos. Eso no es nada extraño. No sucede todos los días, pero tampoco es extraño. Eso es algo que sí sucede en la industria. Entonces, ¿por qué me invitaron a revisar? Por lo siguiente. Porque después de que se hizo la importación, toma en cuenta que los pedimentos son una declaración fiscal. Los pedimentos forman parte de la contabilidad. Y entonces el área contable, el área fisco-contable, tenía sus dudas de si el valor de la mercancía estaba bien declarado. Acuérdate que no nada más es importar. Lo que declaras en un pedimento tiene impacto también en el área fiscal. Entonces ellos tenían sus dudas. Y por eso fue que me dijo el agente que es mi cliente, oye Manuel, ¿nos ayudas a revisar este tema? Sí, por supuesto, se hizo una conferencia. Y entonces la persona del área fiscal, fíjate bien, no de aduanas, la persona del área fiscal exponía sus dudas, decía, tengo mis reservas de si el valor que declararon en la importación es correcto. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque nosotros pagamos por el equipo un valor, voy a inventar valores, ¿no? Para que se comprenda de mejor manera. Nosotros pagamos por el equipo, no sé, $1,000,000. Eso es lo que pagamos por el equipo. Pero en la factura que le pagamos al vendedor, también le pagamos $100,000 por la instalación del equipo. Y entonces en el pedimento estamos viendo que se declaran 1,100,000. $1,100,000. Y decía el de finanzas, ¿eso es correcto? No, decía el de aduanas de la empresa. No, sí es correcto, pues es que ese es el valor total de la factura. Y ahí fue cuando entra tu servidor. No, no es correcto.
el de finanzas, aun y que no es experto o su área no es aduanas, su duda es muy razonable, porque ya nos están diciendo que pagaron $100,000 porque vinieran a instalar la máquina, el equipo, el sistema. Lo que significa que esos 100,000 que pagaron representan un gasto que iba a suceder después de la importación. ¿Te das cuenta? Es decir, el comprador, a su vez el importador, desde que pagó, desde que compró los sistemas o los equipos, desde ese momento también pagó los gastos de instalación en México. O sea, los pagó anticipadamente. Pero como representan un servicio que va a prestarse en México después de que las mercancías sean importadas, no tiene por qué formar parte del valor en aduana. No tiene por qué formar parte. Es así como los incrementables. Los incrementables representan gastos antes de las fechas de causación. Los decrementables representan gastos después de las fechas de causación. Y esos gastos tienen que haber sido previamente pagados. Esto, por favor, grábatelo. Tienen que haber sido previamente pagados. Es por eso que esta condicionante que lees aquí, que se distingan del precio, tienen que venir ahí, separados del precio. Es aquí donde te dice hace ratito, puede ser que tú sepas que hay gastos decrementales, pero si no vienen desglosados, distinguidos del precio, pues nada más te vas a quedar con las ganas de declararlos. Nada más te vas a quedar con las ganas, porque si no vienen desglosados, no los puedes declarar como decrementables. Perdón, Vanessa, y fíjate, Vanessa, que cuando lo dije, sí pensé en eso, ¿eh? Me quedé con las ganas, pero qué bueno que eso me demuestra que estás en el tema y qué bueno que lo dices. Sí, es que cuando dije previamente pagados, pero dice Vanessa, si tengo crédito, tienes toda la razón, o sea, previamente pagados o por pagar. Pero es decir, la factura emitida por el vendedor ya te incluye esos gastos. Porque si tú tienes crédito, no tienes crédito nada más por ese concepto, tienes crédito por todo, o sea, por el valor de la mercancía y los gastos decrementables. Si me explico, oye, yo tengo crédito a 60 días. Muy bien, a 60 días. Y a lo mejor la máquina, cuando ya se concretó la venta, porque la venta ya está concretada, hay una orden de compra y tienes crédito. Y la máquina se embarca. Fíjate bien, tengo crédito a 60 días. La máquina se embarca, llega a México, no sé, a los 30 días de que se compró. Una cosa es la compra y otra cosa es el pago. A los 30 días de que se compró, se importa. A los 15 días después de que se importó, vienen los técnicos del vendedor a instalarla y todavía no se paga, pero vamos a tomarlo como precio pagado por pagar. Así es que gracias por la precisión, Vanessa. ¿Sale? Araceli, sí, pero de preferencia es que vengan desglosados en la factura. Es donde, pero si vienen en algún otro documento, pues mira, si viniesen en otro documento, no tendrías por qué contemplarlo. Fíjate bien, para que hagas un correcto análisis. Mira, si me da el proveedor de la mercancía la factura por $1,000,000 por el equipo y luego me da otra factura por la instalación, pues ya está. ¿Para qué quiero considerar, para qué voy a agarrar la instalación? La agarro nada más. Es un gasto mientras es una factura por el servicio que van a venir a instalarme. Pero el tema es, si viene un total de $1,100,000, ese es el tema. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es decrementar el valor en aduana. Es decir, yo no tengo por qué pagar contribuciones sobre una base gravable de 1,100,000, aunque la factura tenga un total de 1,100,000, que eso fue lo que sucedió en el caso, que es un caso verídico, real, nada más que te estoy inventando los montos. No tengo por qué pagar contribuciones
impuestos a comercio exterior sobre 1,100,000. Ahí es donde yo necesito que en la factura vengan desglosados. ¿Para qué? Para declararlos, los 100,000, declararlos como decrementables en el pedimento y restarlos del valor en aduana. Es decir, que el valor en aduana sobre el que voy a pagar contribuciones sean sobre 1,000,000, no sobre 1,100,000. Porque si tengo una factura por separado, entonces me está cobrando un servicio por separado. No sé si me di a entender, Araceli. Déjame saber si me di a entender. Déjame saber, por favor, porque sí me interesa saber que me di a entender. El tema es cuando viene en el precio pagado por la mercancía, o sea, cuando viene como un todo. ¿Para qué? Pues para que no tengas que pagar las contribuciones sobre el total de la factura, porque no todo lo que está ahí pagado es el valor de la mercancía. A ver, los demás compañeros, ¿se está cortando el audio o sí me escucharon? Porque como le pregunto a Araceli si se comprendió lo que le expliqué. Compañeros. Entonces eres tú, Araceli, porque a mí no me marcó aquí. A veces me marca la computadora cuando hay falla en la señal, pero a mí no me marcó. Dejen regresar, le moví sin querer. Entonces, esa es la parte importante, Araceli. O sea, tú pagaste un solo monto, pero no, el monto completo no es el precio de la mercancía. Por eso necesito que estén desglosados los decrementables para restarlos, para deducirlos de ese total de la factura y declararlos en el campo de decrementables y no pagar contribuciones sobre ese valor. ¿Sale? Y bueno, ya que expliqué lo de esos, los de construcción, instalación, que te digo que sí son habituales, no son nada extraños, bueno, también está el de transporte, posteriores a las fechas de causación. Seguros, posteriores a las fechas de causación. Gastos conexos, posteriores a las fechas de causación. ¿Ves cómo cambia el escenario ahora? Tienen carácter de decrementables cuando suceden después de las fechas de causación, pero están previamente pagados o acordado su pago. Por eso decía ahorita Vanessa, si tengo crédito, o acordado su pago. ¿Sí me explico? O sea, al final de cuentas tú vas a hacer un pago total por ese monto, pero ese monto que vas a pagar ya traía incluidos estos servicios que iban a suceder en México, Dice, si quedó entendido entonces, en ese caso le pido a mi proveedor, es correcto, Araceli. Si tú estuvieras comprando un sistema, un equipo en el extranjero y aparte por el tipo de equipo tienen que venir a instalártelo y también lo va a hacer el proveedor, pues, una cosa es el valor del equipo y otra cosa es el valor del servicio. Entonces, pero como te lo va a cobrar en una sola factura, tendrás que pedirle, por favor, desglósame lo que te voy a pagar de instalación. O sea, no me lo pongas como un total, porque si me lo pones como un total, yo no voy a tener forma de declarar como decrementables lo que te voy a pagar por gastos de instalación. Y ese no es el precio de la máquina. Eso es lo que tendrías que hacer, sí, desglósamelo. Está bien, te lo mando desglosado. Entonces, cuando tú hagas la importación, el monto que viene desglosado por servicios de instalación, lo declaras en el campo de otros decrementables y ya no vas a pagar contribuciones sobre ese monto. El valor en aduana ya no llevaría ese monto. ¿Sale? Les decía, entonces, los demás, ese no era un gasto logístico, pero los demás sí. Transporte, seguros, gastos conexos. Y no se preocupen, ahorita con los Incoterms es como se van a comprender mejor. Y no es que vayamos a hablar de Incoterms vamos, les voy a dejar saber la correlación que tienen con los Incoterms. ¿Vale? ¿Qué otros gastos decrementales pueden haber? Contribuciones y cuotas compensatorias previamente pagados. Oye, espérame. ¿Cómo que previamente pagados? Pues si apenas estoy pagando la mercancía en el extranjero. Sí sucede. Tienes que unir este tema de incrementables y decrementables, los tienes que unir con los 5 terms. ¿Por qué? Porque los 5 terms son los que te van a dar la pauta. Escúchame bien esto, por favor. Te van a dar la pauta para identificar en dónde hay posiblemente incrementables y en dónde hay posiblemente decrementables. Otra vez, los 5 terms son los que te van a marcar la pauta. Ahorita vamos a llegar a ese tema.
Así es que existe un Incoterm en donde te deja ver que el importador, cuando compró la mercancía, independientemente de que sea precio pagado por pagar, pero cuando compró la mercancía, se comprometió también a pagar las contribuciones que se van a pagar en México por la importación. A ver, ¿quién identifica cuál es ese Incoterm? ¿Quién lo identifica? ¿Cuál es? A ver, jóvenes, síguenme mostrando que están metidos en el tema. Ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo, ¿eh? Si yo estoy comprando una mercancía en el extranjero, pero desde el momento que la compro, estoy pagando las contribuciones que se van a pagar, fíjate bien, apenas la estoy comprando, apenas. La mercancía se la estoy comprando a un vendedor en China. Desde el momento en que le voy a pagar las mercancías, ya le estoy pagando a él las contribuciones. Exactamente, ¿ves? ¿Qué significa DDP? ¿Ven que sí saben? ¿Qué significa DDP? Para todos los demás, para que los demás sepan qué significa. No significa puerta a puerta, porque también hay otros que significan puerta a puerta. Exactamente. Delivered Duty Paid, eso es lo que significa. Entregado con derechos pagados. Sí, eso es lo que significa. Por eso dije, no digan necesariamente puerta a puerta, porque también DAP puede ser puerta a puerta, DPU también puede ser puerta a puerta, pero este es ya con las contribuciones pagadas. Entonces, si te das cuenta, apenas estás comprando la mercancía y le estás pagando en el precio al vendedor, también las contribuciones que se van a pagar en México cuando se importa la mercancía. Sé que suena medio complicado, medio confuso, pero así es. Para eso necesitas manejar los Incoterms. Entonces, si existe realmente, que sí existen, si existe una venta DDP y si un comprador sabe lo que está pagando y si un vendedor sabe lo que está cobrando, se entiende que el vendedor es porque a lo mejor esa mercancía es muy regular que la venda con destino a México, porque ese vendedor tiene alianzas comerciales con forwarders, con agentes aduanales, porque ese vendedor tiene clarísimo su mercancía, cuánto paga de contribuciones en México, así es que ya lo tiene bien contemplado, él ya sabe que va a pagar 16% de IVA más el 5% de arancel, o sea, él ya lo tiene bien medidito. Así es que se puede dar el lujo de vender DDP. Sí, aquí te va el precio de DDP. Ya incluye derechos pagados en México. Ah, pues ok. Nada más que cuando se haga la importación en México, ¿qué crees? El vendedor en el extranjero no va a poder venir a hacer la importación. Pues no. ¿Cómo en México los extranjeros no son importadores? Dije en México porque en otros países sí, ¿eh? En otros países sí. En Estados Unidos, y si alguien de ustedes conoce de operación aduanera americana, no me deje mentir, en Estados Unidos existe la figura de FPPI, en donde un extranjero sí se puede registrar como importador, ¿ok? En México no. Y no me vayan a decir que, sí, cómo no, una importación a nombre de un extranjero con el 106 fracción segunda y eso. Por favor, esa es una importación temporal en nombre de un extranjero, con responsabilidad solidaria de un residente nacional. No, no. Una importación definitiva en México no puede ser hecha por un extranjero, ¿sale? En México tiene que ser un importador residente en territorio nacional. Entonces, si alguien compra DDP, bueno, si compraste DDP y tú tienes que hacer la importación porque tú eres el importador y en el pedimento vas a pagar contribuciones, bueno, ya le pedirás al vendedor que te reembolse los impuestos. Mira, aquí está el pedimento, ¿eh? Este pedimento es lo que pagué. Reembolsamelo porque yo te pagué un valor yo te pagué un precio de DDP. Se supone que ya venían las contribuciones, así es que, pero como yo tuve que hacer la importación, pues reembolsamelos, aquí está. No hay manera que se niegue porque para eso negociaron DDP. Bueno, entonces les decía, los decrementales y los incrementables, por favor, básate en los Incoterms, son los que te van a dejar ver, son los que te van a dejar ver si hay
o no incrementables y si hay o no decrementables o posiblemente. De hecho, aquí está abajo la recomendación, mira. Básate en los 5 terms. Ya dije que deben estar desglosados. Si acaso no están desglosados, te lo dije, si no están desglosados, aunque tú sepas que hay, no puedes declarar, no los puedes declarar como incrementables. Oye, Manuel, no vienen desglosados en la factura, pero mi vendedor ya me mandó un correo y me dijo que son $500. Bueno, ya tú tomarás la decisión si le haces una enmienda a la factura amparada en la regla 318. Yo no lo veo mal, nada más, yo lo único que veo mal es que no tengas la certeza del monto, o sea, nada de que te lo dijo por teléfono, me mandó un WhatsApp, no, que te lo mande por correo y te asegure que ese es el monto que representan los gastos decrementables. Y entonces tú podrías tomar la decisión de hacerle una enmienda a la factura para que desgloses el monto que representa gastos decrementables. No te estoy diciendo que lo debes de hacer, te estoy dando una opción. Por si acaso en la factura, como ya la factura ya la emitió y te dice, híjole, no, pues es que no la puedo corregir. Aquí te va, bueno, entonces dame por correo y especifícame cuál es el monto que representan los decrementales. Obviamente tú le tendrás que decir, ¿no? Lo que vas a pagar de flete en México, lo que vas a pagar de seguro en México, lo que me estás cobrando por gastos de instalación, bla, bla, bla. Lo que se trate. Desglósamelo o decláramelo aquí por correo y yo voy a hacer una enmienda a la factura para declararlos como desglosados. Si usamos las cartas, si usamos las famosas que nos sacamos nombres para todo, si usamos la famosa que le llaman carta 318, si también existe una que le llaman carta de incrementables 318, pues ¿por qué no sacar la carta de decrementables 318? Sí. ¿Qué te falta para eso? Lo único que te falta más es que tengas el dato. ¿Sale? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir porque el tiempo va avanzando. Pregunta, voy a pasar a unirlo. Les dije que te bases en los 5 terms para que puedas visualizar dónde hay unos o dónde hay otros. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Dudas? Ya les dije que no es un tema de valoración aduanera y no podemos ver todos los incrementales porque entonces nos llevaríamos las 2 horas viendo todos los incrementales. Es únicamente enfocado en tema de operación, o sea, los que son de día a día. ¿Dudas, jóvenes, para pasarnos ya a esta correlación con Incoterms? ¿Todo bien? Perfecto. Sale pues. Miren, este esquema, que no es para nada para hablar a detalle de los Incoterms, es para que visualicemos cómo eso que te dije, que te bases en ellos, que te bases para que puedas ubicar en dónde posiblemente hay incrementables, gracias Diego, y en dónde hay o no hay decrementables. Para eso te pongo este esquemita. Fíjate bien. Bajo EXW, a todas luces, hay gastos incrementables. ¿Por qué? Porque si tú, acuérdate que este que está acá es un importador y este que está acá es un exportador. A su vez, este que está acá es un comprador y este que está acá es un vendedor, ¿sale? Bajo esa premisa, si el comprador compró, valga la redundancia, con EXW, fíjate bien, el vendedor tiene la mínima responsabilidad en temas de gastos, pero la mínima. El vendedor, la única responsabilidad que tiene es de cumplir con la fecha de entrega. Es decir, me dijiste que la mercancía estaría lista el 30 de mayo. Entonces, la obligación del vendedor es decirte el 30 de mayo, hey, la mercancía va a estar en la rampa 5, va a estar a partir desde las 9 de la mañana, tienes desde las 9 hasta las 5 de la tarde para venir por ella. Esa es toda la responsabilidad que tiene el vendedor. Ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera tiene la responsabilidad de cargarte las mercancías, ni siquiera. Es como te lo dije, su responsabilidad termina cuando te dice la mercancía está aquí en la rampa 5, manda a tu transportista que se reporte a la rampa 5 y ahí va a estar la tarima, el guacal. Eso es toda su responsabilidad.
Si nada más llega el puro chofer, se reporta a la rampa 5 y si el personal del vendedor anda ocupado, no le puedes reclamar que por qué no te carga, no le puedes reclamar, porque con la mano en la cintura te puede decir, espérame, si yo no tengo la obligación de cargarte, me compraste EXW. Mi obligación fue poner la mercancía el día y la hora en que acordamos a tu disposición aquí en mis instalaciones. Así es que tú llevas toda la responsabilidad de gastos hasta de la carga en origen. No todo el mundo que compra XW lo sabe, ¿eh? No todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué te lo expliqué? Pues para que veas que el vendedor pues no tiene ninguna responsabilidad de incurrir en gastos. Entonces, todos los gastos desde la planta del vendedor son responsabilidad del comprador. Date cuenta, mira, desde aquí y no del camión, desde la planta. Sí ven cuando mueve el cursor, ¿verdad? Desde aquí, todos los gastos habidos y por haber, cargas, descargas, eh, manejos de mercancías, desconsolidad, todo lo que suceda desde aquí hasta que lleguen acá, son por cuenta del importador, el comprador. Entonces, si tú estás manejando un XW, pues a todas luces hay gastos incrementables y lo que no hay son decrementables. Oye, déjame decirte que la autoridad sí se basa en estos, es que esto es muy básico. La autoridad sí se basa en esto cuando te revisa, ¿eh? La autoridad si ve en un pedimento, un EXW, un pedimento de importación. Y acuérdate que cuando transmites la información del pedimento, transmites la información a través del COBE, la información del vendedor. Dejas de saberle a la autoridad en dónde está localizado el vendedor. Sí que resulta que el vendedor está en India y declaraste EXW en tu pedimento y declaraste de gastos incrementables 0000. Es una obviedad, es una presunción para la autoridad de que hay omisión de contribuciones. ¿Por qué? Pues porque no declaraste gastos incrementables y como es XW, ya te dije, todos los gastos son tuyos desde origen hasta destino. ¿Sale? Así, con el que sigue. Si estás manejando un FCA, bajo los mismos términos que dijimos ahorita, siguen siendo gastos incrementables tuyos. La única diferencia de haber pasado de XW, fíjate bien cómo se mueve la flechita, ¿eh? Pon atención. ¿Sí te fijaste que la flechita se recorrió? La única diferencia es que ahora sí el vendedor tiene la responsabilidad de cargarte las mercancías en el transportista que tú le mandaste. Tú le mandaste transportista. Ahora sí, él no es suficiente con que te hable y te diga, mañana 30 de mayo, tus mercancías van a estar en la rampa 5. Eso no va a ser suficiente. Sí te lo va a tener que decir, porque tu transportista tiene que llegar a recolectar, pero tu transportista nada más llega, se estaciona y espera que le carguen. Ahora sí, ¿por qué? Porque es responsabilidad del vendedor. Pero date cuenta que desde el transporte, desde origen hasta México, desde el camioncito hasta acá, todos los gastos son tuyos. Así es que otra vez, si en un pedimento se declara FCA, el domicilio del vendedor está en China y declara 000 incrementables, es un hecho que está mal. Es un hecho, porque tú dijiste que compraste con FCA. Significa que tú mandaste a tu transportista hasta las instalaciones del vendedor. Significa que de ahí para acá todo lo has pagado tú. Entonces, con FCA hay gastos incrementables a partir de donde la mercancía es cargada, o sea, a partir desde el momento en que la mercancía es cargada a tu transporte, eso quise decir, y hasta que llegue al puerto de entrada. Después de ahí no hay decrementables porque todo lo estás pagando tú. Significa que al vendedor tú nada más le pagaste el puro valor de la mercancía, igual que acá. Tú nada más le pagaste el puro valor de mercancía, por eso no hay decrementables y por eso sí hay incrementables. Siguiente, CPT. CPT es multimodal. Aplica para todos los medios de transporte. Entonces, listos. ¿Qué significa CPT?
A ver, ¿qué significa, jóvenes? ¿Quién me dice? Nomás para mantenerlos ahí a los que sigan conectados. ¿Qué significa CPT? Bueno, ya sé que ahí dice Carry Space 2, pero no me refiero a qué significa el acrónimo, sino qué representa. ¿Qué es lo que representa CPT? ¿Quién lo trae ahí? Jóvenes. Bueno, nadie contesta, yo les digo. Representa que el transporte viene pagado por el vendedor. Viene pagado por el vendedor, pero lo que no está pagado por el vendedor es el seguro. Únicamente está pagado el transporte hasta un lugar de destino. ¿Ok? Hasta un lugar de destino. Hasta ahí está pagado el transporte. Entonces, por transporte no traemos incrementables, pero por seguro, sí, porque el vendedor únicamente pagó el puro transporte. Es decir, el vendedor no contrató ningún seguro, lo que significa que probablemente, tampoco, ojo, tampoco hay nada que te obligue como comprador, como importador, no hay nada que te obligue a comprar un seguro para el transporte de mercancías. Pero si estamos hablando de transporte de mercancías de carácter internacional, en el plano internacional, de un continente a otro, pues ¿quién en su sano juicio no aseguraría las mercancías? ¿Quién? Pero es verdad, no hay nada que te obligue, pero partiendo de las bases generales, se entiende que tú estarías comprando un seguro y entonces, al menos por el tipo de Incoterm, al menos deberías de traer el incrementable por seguros, al menos. Y no habría decrementables porque el transporte viene pagado hasta el punto. Pero ojo, por favor, con lo que voy a explicar. Fíjate lo que está aquí abajo. Dice, dependiendo el lugar de destino. A ver, ¿de qué estás hablando, Manuel? Sí. Lo que pasa es que cuando tú manejas CPT en tu negociación, regularmente el lugar de destino designado o acordado, si es marítimo, es el puerto. Si es transporte aéreo, es el aeropuerto. Si es con terrestre, es hasta el último punto antes de cruzar la frontera. O sea, te estoy diciendo cómo es regularmente, pero no significa que CPT pueda llegar más adelante. No hay nada que lo limite. Nada más que es habitual que corte en puerto o en aeropuerto. Eso es habitual, pero podría ser, mira, para que se entienda mejor. En lugar de ser CPT Manzanillo, si la mercancía viniera de China y el proveedor viene pagando el transporte, la naviera, puede ser CPT Monterrey, para que haga un poco de sentido. Y eso no está mal, es CPT Monterrey. ¿Qué significaría si fuera CPT Monterrey? Que entonces esta flechita amarilla la tengo que estirar más para acá y va a sustituir esta flechita azul. ¿Qué tal que es CPT Monterrey a una bodega que tengo aquí en Monterrey? A esta bodega que está aquí, mira esta. Significa que el vendedor tiene la responsabilidad que una vez que las mercancías se despachen en Manzanillo, él todavía tiene la responsabilidad de pagar el transporte. Por eso dije que esta flechita se va a extender. La responsabilidad de pagar el transporte hasta la bodega de Monterrey. Entonces, cambiaré el escenario y sí habría decrementables. Por eso dice aquí, decrementables dependiendo el lugar de destino. Pero me estoy basando en lo general. Regularmente CPT corta en puerto, corta en aeropuerto, regularmente, pero no es obligación. Podría llegar más allá del puerto o más allá del aeropuerto y entonces se habría decrementables. Por favor, déjenme saber si esto último se comprendió. Y si no, para buscar la manera de volver a explicar. Bien, ya me dijeron que sí, entonces lo doy por comprendido. Muy bien. Si nos brincamos así, sí se acuerdan que dijimos que estamos en temas de logística, ¿verdad? O sea, que no estamos hablando de todos los demás gastos habidos y por haber.
Entonces, si nos brincamos así, en temas de transporte, ya viene pagado por el vendedor y también el seguro. También, porque el vendedor contrató una póliza de seguro a riesgo el vendedor contrató una póliza de seguro a riesgo del comprador. ¿Qué significa a riesgo del comprador? Sí, es son como los seguros de vida. El vendedor contrató el seguro, pero él no es el beneficiario. Él contrató el seguro por la mercancía, pero el beneficiario es este. Le dije que son como los seguros de vida. ¿A poco si tú contratas un seguro de vida, tú eres el beneficiario? ¿Te imaginas que cuando te mueras tengas que ir a reclamar el seguro? Entonces, así es igual. Él contrata el seguro, pero el beneficiario es el comprador. Entonces ya viene pagado transporte y seguro. En ese rubro, pues no hay incrementables. Tampoco hay decrementables, pero ya con la base que dijimos, dependiendo cuál sea el lugar de destino. Ya dijimos que de manera regular cortan zip, cortan aeropuerto, cortan puerto. Revísalo. Si tú manejas operaciones con zip, vas a ver que no te miento. Regularmente cortan en los puertos o en los aeropuertos. Pero nada limita que se extienda más y entonces ahora sí, si se extiende, ya tendríamos decrementables porque habría gastos de transporte y de seguro y hasta de conexos pagados después de la fecha de causación. ¿Ok? Muy bien, llegamos a DAP. DAP tiene la peculiaridad, si le quisiéramos llamarle el grupo de los D, pues es DAP, DPU y DDP. Pero DAP tiene una peculiaridad, déjenme ver si viene, déjenme ver, espérenme. Uy, jule, se me hace que no viene. No, sí, como no, acá está, pero bueno, viene más adelante, espérenme. Déjenme regresarme a donde estaba. Me regreso a donde estaba porque si no voy a confundirlo. Ya cuando esté ya lo vuelvo a explicar. Eh, eh, Nada más que acuérdense que ya no son por grupos. Ya no, ya nada más, bueno, ya nada más son dos grupos. Ya nada más son dos. Es multimodal y marítimo. Nada más que dije. Si tomamos los de la D como un grupo, DAP, DPU y DDP, el DAP tiene una peculiaridad. El grupo ya nada más son dos, ¿eh? Eso es de cambio en los Psicoteres 2020. Nada más son multimodales y marítimos. Entonces toma en cuenta que el SIP y el CPT, como lo dijiste, dependiendo hasta dónde llegue el lugar de destino designado. ¿Ok? Bueno, entonces DAP tiene una peculiaridad, pero la voy a explicar más adelante. Nada más ahorita se las voy a dejar entrever. Listos. DAP es lugar de destino, o sea, el destino de las mercancías. Lugar de destino designado. Pero cuando, cuando la entrega de las mercancías es en una frontera, otra vez, cuando es en una frontera, sí se acepta un DAP. ¿Cómo que en una frontera? Sí, mira, vamos a pensar que las mercancías vienen de Francia. Bueno, sí, hombre, de Europa, quise decir. Las mercancías vienen de Europa y vienen con un Incoterm DAP Laredo, Texas. Vuelvo a mencionar, las mercancías vienen de Europa y vienen con un Incoterm DAP Laredo, Texas. Pero las mercancías, su destino final es México. Se van a importar a México. Así vienen vendidas desde Europa con destino a México. Pero el Incoterm indica DAP Laredo, Texas. Oye, pero ese no es el destino es México. Pero sí se acepta. Sí se acepta cuando el lugar de entrega de las mercancías es una frontera, cuando lo único que queda es despachar las mercancías para que lleguen a su destino. Es por eso que ves, no me puedes negar. Si te das cuenta en tus operaciones por frontera, ves un montón de DAPs. Un montón. Aunque el destino de la mercancía sea México. ¿Sale? Entonces, eso sucede muy habitualmente con DAP, ¿vale? Pero ahorita vamos a revisar el escenario de DAP en su forma tradicional, sin pensar que el lugar de entrega es una frontera.
Eso es lo que quería, ese es el punto que quería llegar. ¿Vale? Porque si tú ves DAPS, Laredo, Texas, DAP El Paso, DAPS Brownsville, vas a decir, oye, pues no empata con esto, no. Porque te acabo de decir, si el punto de entrega es una frontera, sí se acepta. Pero esta es su forma tradicional, como se entiende que debe ser. Entonces, DAP, de manera normal, es lugar de destino designado. Significa que hay un lugar en donde las mercancías se va a entregar y ese lugar puede ser en el destino, obviamente. Puede ser aquí o puede ser en mis instalaciones. ¿Qué significa? Que cuando tú compraste DAP al vendedor, el vendedor se va a hacer cargo de todos los gastos hasta que la mercancía llegue aquí. Por eso les decía hace ratito cuando me pusieron que DDP era un puerta a puerta. Les dije, no es el único. Si te das cuenta que DAP también es puerta a puerta? ¿Sí lo visualizas? Este también es puerta a puerta. Este puede ser DAP, el domicilio del comprador. Puede ser DAP, Torreón, DAP, Ciudad de México, DAP, Monterrey, DAP, Puebla. Es lugar de destino designado. Entonces, bajo un DAP Monterrey, un DAP Ciudad de México, un DAP Puebla o DAP Torreón, significa que el vendedor está pagando todos los gastos habidos y por haber, excepto los gastos de importación. Por eso aquí abajo dice, mira, transferencia de la responsabilidad del comprador de despachar las mercancías de importación. Pero todos los demás gastos logísticos los está pagando el vendedor. Entonces, ¿qué significa si yo pagué un precio DAP? Significa que cuando pagué el precio, no sé, $500,000, cuando pagué el precio, ya dentro del precio que pagué, dentro del total que me dio el vendedor, vienen contemplados los gastos que él va a incurrir por transporte en México, por seguro en México, por maniobras en México. Entonces hay decrementables. Te dije que te bases en los 5 terms. Entonces aquí se refleja que hay decrementables porque el lugar de destino designado es un lugar en México y las mercancías después de su despacho todavía tienen que ser transportadas. Y si yo tengo una duda, los encontré de versiones anteriores, por ejemplo, los de encontré de todas se pueden utilizar, ya no. Mira, toma en cuenta que los Incoterms no son una ley, son reglas que cada quien decide adoptar, no son una ley. Si tú le pones Incoterms 2010, nadie te puede decir que están mal, ¿sí? Así es que eso que te acabo de decir, tómalo en cuenta, no son una ley, son reglas, estándares de carácter internacional que se utilizan para efectos de mejorar la negociación entre vendedor y comprador. Por eso son términos de compraventa internacional, pero no son una ley, nadie está obligado a utilizarlos. Si tú usas Incoterms 2010, no pasa nada. Nada más que tienes que aclarar que el Incoterm con el que negociaste es versión 2010. Eso sí lo tienes que aclarar. ¿Se comprendió lo que dije o no? ¿Sí? ¿Sí respondió tu pregunta, Araceli? Espero que sí. Bueno, sigamos. Muy bien, ya explica entonces el DAP en su panorama normal. Ya el tema fronterizo. Del DAF. Tendrías que manifestar que es conforme a 2010. ¿Por qué? Porque si no manifiestas, pues 2020 no existe. El DPU es exactamente igual que DAP. Exactamente igual. Igualitito. ¿Qué es la única diferencia? Bueno, pues que ahora el vendedor no solamente se comprometió a entregarte las mercancías en el lugar que tú designaste, perdón, no designé, bueno, también decidiste, pero en el lugar que tú designaste. No solamente se comprometió a llegar y decir, hey, aquí están las mercancías, también se comprometió a entregártelas descargadas. Descargadas. Es decir, que hay otro gasto decrementable más. ¿Cuál? Pues el gasto de las descargas. ¿A poco las mercancías se descargan solas? Pues no se descargan solas. Hay un gasto en la descarga. Entonces, con DPU, el vendedor se compromete a pagar todos los gastos logísticos y más aún,
el gasto de la descarga en el lugar de destino de entrega. Por consecuencia, no hay incrementables, pero sí hay decrementables. ¿Por qué? Porque el vendedor incurre en gastos que suceden después de las fechas de causación. Se entiende que el importador pagó un solo precio, pagó un precio DPU. Cuando hagan la importación, si esos gastos del transporte en México, del seguro en México, de las descargas y cargas en México, se lo puede desglosar de manera anticipada el vendedor, cuando éste haga la importación, los va a declarar como gastos decrementables y los va a restar del total de la factura. DDP, pues es exactamente igual también, nada más que ahora con la peculiaridad, ese que decíamos hace ratito. La peculiaridad de que cuando compraste la mercancía, no solamente pagaste el precio, los gastos logísticos, no, también pagaste las contribuciones que se van a pagar en México por la importación. Con un DDP, tú únicamente tienes la obligación de recibir las mercancías, pero espérame poquito, ya te dije, esto depende del, acuérdate que son términos de compraventa internacional. La legislación aduanera de todos los países no es igual. La legislación aduanera de los países sí concuerda en aspectos como, por ejemplo, en valoración aduanera, pero no toda la operación es igual. ¿A qué te quiero llevar? Lo que te dije hace ratito. En México, un extranjero, por más y que esté vendiendo DDP con derechos pagados, este extranjero no puede venir y hacer la importación. Desafortunadamente el importador él tiene que tomar responsabilidad de hacer la importación, despacharlas, pero como pagó un precio de DP, pues ya le estaría diciendo al vendedor, oye, me tienes que reembolsar lo que pagué de contribuciones porque se supone que yo te pagué un precio que las incluía. O como nos comentaba hace ratito Vanessa, oye, ¿si es crédito? Ah, pues fíjate bien, si la venta fue con crédito y como yo tuve que incurrir con la importación y obviamente pagar los gastos, yo le diría al vendedor, ¿verdad que te debía 60,000? Pues que sí, bueno, pues ya no te debo 60,000, ya nada más te debo 50,000. ¿Por qué? Pues porque se supone que negociamos un precio de DP que ya incluye las contribuciones y mira, esto es lo que pagué de contribuciones, así es que ya no te debo 60, te debo 50. Aquí te van los comprobantes de lo que pagué de contribuciones. ¿Sí me expliqué? Compañeros, ¿me expliqué en esta última parte? Bien, perfecto. Perfecto. Recuerden que estamos viendo temas, muy aspectos muy básicos. No van a decir que aquí ya son unos expertos en Incoterms y valoración. Es para que se comprenda para todos. Muy bien. Vamos a seguir. Nos queda poco tiempo, pero nos queda todavía un temita ahí medio interesante. Vámonos rapidito, rapidito con estos. Ya siguen los puros marítimos. FAS. En FAS significa que el vendedor, ojo, el vendedor te entrega las mercancías. Acuérdate que ya todos estos son marítimos, ¿eh? Son estrictamente marítimos. Entonces, el vendedor te entrega las mercancías, pero a un costado del buque. Aquí, si te fijas, estoy simulando un contenedor, pero todavía no está cargado. Entonces, el vendedor te entrega en la terminal, en el puerto de salida, en el puerto de embarque. Y hablo de contenedor, pero por favor, tomen en cuenta que no toda la mercancía es contenerizada. Contenerizada. ¿Lo dije bien? No todos los buques son para contenedores. No toda la mercancía se mueve en contenedor. Tenemos para mercancía granel, por ejemplo, para hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, pero aquí nada más para efectos de que se comprenda, pues vamos a pensar que es en contenedor, entonces la mercancía se ingresa por parte del vendedor, se ingresa a la terminal o al puerto de salida, pero en cuanto a la mercancía se recibe en la terminal, en el puerto de salida, ya compadre, ya te la entregué, ¿eh? Ahí está entregada, entregadita, pero para que la mercancía se cargue en el buque, pues hay gastos, ya dijimos que no hay nada gratis en la vida, entonces el importador traería consigo gastos incrementables porque él fue el que pagó el flete marítimo. El importador es el que está contratando a la naviera, ya sea directamente a través de un forwarder, pero el importador es el que trae los gastos de la naviera. Y no solamente eso,
también él es el que trae los gastos que le cobren en origen, que sí te los cobran los forwarders. ¿A poco nunca has visto, si acaso mueves por marítimo? ¿Nunca has visto el concepto de gastos en origen? Es pregunta. ¿Nunca han visto que te ponen ahí concepto de gastos en origen? Espero que sí. Entonces este sería un gasto en origen, el de la carga del contenedor en el buque. Esos serían tus incrementables. Pero no habría decrementables porque tú estás pagando el flete y el seguro. Tú eres el que los estás pagando. Significa que todo lo que sucede en México también, pero no venían pagados por el vendedor por haberle pagado un solo precio. Entonces, incrementables del puerto de salida hasta el puerto de llegada y tan tan. Con FOB, si te fijas la flechita se recorrió un poquito nada más. Aquí las mercancías son entregadas cuando ya se cargaron en el buque. Es decir, los gastos en el puerto de origen son del vendedor, no tuyos, no del comprador, son del vendedor. Pero el vendedor sí contrató el transporte, la naviera. Entonces traes como incrementable el flete, el seguro, pero no traes decrementables. CFR, aquí viene el flete marítimo pagado por parte del vendedor. Es igual que el CPT, hombre. CPT y el que sigue es igual que el CIP. Entonces, aquí el vendedor pagó el flete marítimo, pero lo que no pagó fue el seguro. Entonces, al menos traerías como incrementable tú como comprador el seguro, al menos, ¿sale? Para avanzar rapidito. Y aquí en CIF, que dije que es igual que el CIP, bajo el contexto que hemos estado revisando y nada más en los gastos en los que nos hemos fijado la atención, pues con un CIF, pues no hay incrementables ni decrementables en ese rubro. ¿Por qué? Porque el vendedor está pagando flete y seguro, pero nada más. Este sí, aquí no hay con que se extiende, aquí no se extiende. Este sí es hasta puerto de destino. Y es estrictamente marítimo, entonces corta en el puerto. De aquí para acá, de aquí para acá, los gastos son tuyos. De aquí para acá, los gastos son tuyos, entonces no hay incrementables y no hay decrementables. Muy bien, para terminar, compañeros, y dado que estamos en un país por excelencia maquilero, pues tenemos un tema que revisar o que considerar para el tema de las IMEX. Otra vez, estamos en un país donde la industria IMEX es una parte muy importante y este tema de Incoterms y de incrementales y decrementales se debe de analizar desde una perspectiva diferente. Hablando de IMEX, que ya les dijeron que el siguiente tema es de IMEX, justamente de los básicos de IMEX, que ya lo he impartido este año un montón de veces, lo acabo de impartir hace poquito, pero bueno. En esa parte, en ese tema de los básicos de IMEX, te hago una diferenciación de los que son los IMEX maquila y las que no son maquila. Aquí no lo voy a entrar tanto a detalle, si no, no terminaríamos. Nada más te quiero dejar saber que existen unas IMEX que no son maquilas. Las ubicamos como manufactureras. Hace mucho eran IMEX Pitex. Nada más te quiero dejar saber que el tema de valoración aduanera, el tema de incrementables, de decrementables, de Incoterms, para una IMEX no maquila, es exactamente como lo vimos, no cambia absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque una IMEX no maquila sí está pagando por las mercancías, o sea, sí maneja un valor de transacción, hay un precio pagado para las IMEX que no son maquila. Ya te dije que no puedo entrar en mucho detalle. Entonces, eso en esta parte es donde te quiero dejar saber. Las IMEX no maquila siguen todos los principios de valoración aduanera conforme al valor de transacción. ¿Por qué? Porque sí están pagando un precio por las mercancías. O lo están pagando, lo van a pagar. En donde vienen las peculiaridades son en las maquilas. ¿Por qué? Porque las maquilas no tienen valor de transacción, porque las maquilas no están pagando ni van a pagar ningún precio por las mercancías que importan, ni están pagando ni van a pagar.
Habitualmente las maquilas manejan como método alternativo de valoración, regularmente manejan el último recurso. ¿Te diste cuenta que no hay valores de transacción? Entonces, ¿y cómo le hacemos con los incrementables y los decrementables? Te dije desde el principio que los incrementables y decrementables se aplican aun y cuando el importador no haya pagado por las mercancías. Bueno, aquí tienes un importador que no pagó por las mercancías, una maquila, no pagó por las mercancías que importa. Entonces, el problema viene que cuando una maquila va a determinar su método de valoración, no debe de ser así nada más por default. Ah, pues ponle 6, que es lo que sucede a menudo. Ah, pues ponle 6 porque somos maquila. El problema es que si sabes lo que significa el 6, si estás tomando en cuenta todos los gastos, si estás tomando en cuenta en qué gastos incurriste tú, en cuáles no, si estás tomando en cuenta en dónde te entregan las mercancías y a partir de dónde te las entregan, ¿no tendrás tú gastos logísticos en los que tú estás pagando? Es que no es nada más poner un 6 por poner un 6. Último recurso se determina aplicando los métodos de valoración con mayor flexibilidad. Es decir, no, pues como no estoy pagando, pues no me aplica valor de transacción. Si hago un análisis, pues seguramente tampoco me aplica transacción de mercancías idénticas, tampoco de similares, tampoco precio unitario de venta. Sí, seguramente no. Sería complicadísimo pensar que pudiera hacer un análisis para determinar de mercancías idénticas o similares o precio unitario o reconstruido. Sería muy complicado. Por eso todas las maquilas se van a último recurso, pero otra vez, no es nada más irte a último recurso por irte a tu último recurso. Esto que si viene enseguida lo debes de tener en consideración. Se aplica con los principios compatibles en tema de valoración aduanera, con todos los principios. Y debes de tomar en cuenta toda la información que tengas relativa a gastos, tanto en territorio nacional como gastos en el extranjero. Es aquí la parte en donde te acabo de decir. Debes de tomar en cuenta dónde te entregan las mercancías, porque nada más te las entregan, no te las están vendiendo. En dónde tu corporativo te las entrega, dónde las pone a tu disposición. Imagínate que tu corporativo, que eres una maquila, imagínate que te pone las mercancías a tu disposición en una bodega en Laredo, Texas, que está en la mera entrada de Laredo. Allá es más, en las afueras de Laredo, porque allá en las afueras están haciendo una nueva área de bodegas. Entonces, pues te la están entregando las mercancías, no sé, a 20 millas de la frontera. 20 millas. Date cuenta que cuando vas a importar esas mercancías como maquiladora, tú estás gastando en el transporte al menos, porque las mercancías ya te las entregaron. Ya tu corporativo te las puso ahí, en la bodega que está a 20 millas de la frontera. Ahí ya te las entregó, ya están a tu disposición, ya están en consignación a ti como maquila. Ahora te falta importarlas, pero para importarlas hay que transportarlas. Y para transportarlas hay que contratar un transporte. Y por consecuencia hay que pagar un gasto de transporte. ¿Te das cuenta que traes un gasto de transporte de la bodega al cruce? Ese es un gasto incrementable. Es un gasto incrementable. De la bodega al cruce es un incrementable. Aunque tú no hayas pagado por las mercancías. Te acabo de decir, último recurso no es nada más poner un 6. Tienes que tomar en cuenta todos los gastos en los que incurras tú y en los que incurra quien haya incurrido en ellos, tanto en el extranjero como en territorio nacional, para que luego identifiques y para que luego determines un valor en aduana correcto con el último recurso y por consecuencia si hay o no hay incrementables. Déjame saber si se comprendió esa parte que te acabo de explicar, que las mercancías te las entregan en una bodega a 20 millas de la frontera, tú vas a tener que gastar en transporte, por consecuencia traes un gasto de transporte en el extranjero antes de la fecha de causación. ¿Se comprende esa parte o no? Bien, bien. Pero es que no todos los que estamos en aduanas de una maquila, no todos lo analizamos. ¿Sale? Entonces, pues aquí está el ejemplo, mira.
entrega en bodega lo americano, hay incrementables de los gastos a cargo de la maquila, ¿como cuáles? Pues muchas veces los gastos de la bodega americana, acuérdate, la mercancía nada más te la entregaron ahí. Muchas veces la cuenta de bodega también se la cobran a la maquila, o sea, directamente a la bodega a la maquila. Otras veces se la cobran al corporativo. Te acabo de decir, voy a regresar poquito. Te acabo de decir, con base a datos disponibles en territorio nacional o la documentación probatoria de las operaciones realizadas en el extranjero. O sea, oye, o sea, tienes que tener conciencia de qué gastos suceden en dónde y a cuenta de quién. Si los de la bodega se los cargan al corporativo, bueno, pues no los pagué yo. Pero si los de la bodega me los cobran a mí maquila, bueno, entonces ya no nada más traigo el puro flete, también traigo gastos conexos como incrementables, aunque tú no hayas pagado por la mercancía. Ese es el punto que quiero que comprendas. Desafortunadamente no todos analizamos este punto. ¿Sale? Y bueno, te dije hace ratito que había una peculiaridad con DAP. Es aquí donde, mira, si te fijas, ya borramos todo y nada más pusimos los dos iconos que representan la aduana. Y me lo pasé acá, que representan la aduana. Entonces, cuando a ti te entregan DAP, bodega, o FCA, bodega, acuérdate, la mercancía te la entregaron aquí, pero todavía hay un gasto de transporte para el cruce y todavía hay gastos de la bodega. Así es que esta flechita representa lo que te acabo de decir. Representa los gastos incrementables de la bodega al cruce si es que los estás pagando tú. Incrementales por gastos conexos en bodega y flete de bodega a cruce pagados por la maquila. ¿Ok? Y estos últimos, ya con eso terminamos, es desafortunadamente una forma en cómo incurrimos en las maquilas de manera equivocada. Primero te pongo en contexto. Escúchame ya lo último. Listos. Y fueron 15 años que estuve en la maquila, así es que me consta lo que te voy a comentar. Mira, en tema de valoración aduanera, muchas áreas de aduanas de muchas maquilas incurren en los siguientes errores. Primero, no distinguir que son maquilas. No distinguir que aunque están importando, no estás comprando nada. No distinguir que aunque los de compras son tus vecinos, los tienes de vecinos, hasta son tus amigos, pero no distinguir que son compradores del extranjero, no son compradores de la maquila. No estoy hablando de las compras indirectas, por favor. Estamos hablando de puro tema de internacional. Puro internacional, puras compras internacionales. Entonces, no distingues que los de compras están comprando para el corporativo, no para ti. Es más, ni ellos mismos lo distinguen a veces. Por consecuencia, no distingues que los Incoterms que están declarados en las órdenes de compra o en las facturas que a veces te comparten son Incoterms que reflejan la relación vendedor corporativo, no corporativo maquila. Y eso sucede bien a menudo. Te dije que no distingues que tú eres maquila y no pagas nada. Muchos departamentos de aduanas, y eso me lo vas a escuchar que lo repito hasta el cansancio, lo repito cada rato en muchos temas que empatan. Muchas personas de aduanas, cada vez que van a importar materiales por primera vez, lo que hacen y hacen es pedirle a compras el precio, o le pides a compras la orden de compra, valga la redundancia, o le pides a compras la factura, o si tú tienes acceso al sistema, todos los que existen de RP, de MRP o RP, sin hacerle comercial a ninguno, si tú tienes acceso, tú entras y buscas la orden de compra y ves el precio. Y lo agarras y lo das de alta para tu importación. Sin razonar que ese precio que está ahí es un precio que pagó el corporativo, no tú. Y pues ya de pasada también viste el Incoterm. Pero otra vez, ese Incoterm fue el que negoció el extranjero, tu corporativo extranjero, con su vendedor, que no es tu vendedor, ni siquiera es tu proveedor.
Todo eso te lo estoy explicando para que se comprenda esto que está aquí. Entonces, regularmente sucede eso y entonces andamos declarando como maquilas. Andamos declarando un XW, pero otra vez, lo único que vas a lograr si sigues, no estoy diciendo que seas tú, estoy hablando en general, pero lo único que vas a lograr si sigues aferrándote a declarar los Incoterms que están en las órdenes de compra, que están en las facturas, lo único que vas a lograr es crear presunciones, porque le estás diciendo a la autoridad que tú como maquila, eres el que está incurriendo con todos los gastos desde el origen de las mercancías, porque le pusiste XW. Pero eso no es correcto. El que compró con XW fue el corporativo, no tú. En lo que te debes de basar, mientras les estoy explicando, supongo que ya deben de haber leído lo que esté abajo. Yo estoy intentando explicarlo. En lo que te debes de basar es en la relación que tienes con tu corporativo, en dónde te entrega las mercancías, para que en base a dónde te las entrega, entonces declares un Incoterm, nada más porque es un campo que hay que llenar el pedimento, para que declares un Incoterm que refleje realmente la relación corporativo-maquila y no la relación vendedor-corporativo. Eso es lo que intento dar a entender. Otra vez, hay muchas empresas declarando los Incoterms que están en las órdenes de compra o en las facturas sin pensar, sin razonar que no son sus facturas y no son sus órdenes de compra porque son maquilas. Entonces, en vez de declarar un XW, yo te invitaría a que declares un CIF, un ZIP o un DAP, dependiendo en dónde te entregó la maquila. Ah, es que la maquila me embarca hasta Manzanillo. Ah, bueno, pues entonces declara un ZIP Manzanillo. Ah, es que la mercancía me la entrega hasta el aeropuerto de Guadalajara. Ahí me llega. Ah, pues entonces declara un ZIP aeropuerto de Guadalajara. Ah, es que la mercancía me llega a la bodega de la gente donal. Entonces declara un DAP. Bronzeville, Laredo, McAllen. Entonces declara un DAP, pero no declares un XW porque tú no compraste la mercancía desde donde viene. Comprendiendo todos los demás me los puedo pasar. Nada más quiero preguntar, esto que acabo de explicar con esta plantilla, ¿se entiende? ¿Se entiende que nos equivocamos al declarar el Incoterm con el que compró el corporativo y no refleja la relación corporativo-maquila? ¿Se entiende o no se entiende? Seguros, o ya nada más me dicen que sí, ya para irnos. Liz Maldonado dice que no se entiende. Sí, ¿verdad, Liz? Para volverlo a explicar. Liz, nada más ayúdame. Sí, sin problema, Liz. A mí me encanta. Yo busco que todo se comprenda. Liz, nada más ayúdame. ¿Tú estás ya operando? ¿Estás en maquila, en agencia, para buscar el contexto de que sea comprensible? ¿No estás operando? ¿Eres estudiante? Bueno, ok, no te preocupes. Mira, pero si has escuchado el término maquila, ¿sí ubicas lo que es una maquila? Ah, ok, muy bien. Ok, mira, Liz, la maquiladora tiene un contrato de manufactura con un extranjero para que se comprenda el tema de corporativo. Entonces, la maquila tiene un contrato con un extranjero en donde el extranjero, Liz, le encarga a la maquila que le fabrique, le manufacture en México sus productos. De hecho, yo te invito, si eres estudiante, te invito a que veas la manera, con alguno de tus profesores, veas la manera de cómo les puedan mostrar, aunque le borren ahí los nombres, pero a ver si algún profesor de ustedes les puede conseguir un contrato de maquila, porque yo a todo el mundo cuando hablo de IMEX los digo, necesitan leer un contrato de maquila porque enriquece mucho. Entonces, en ese contrato de maquila, Liz, entre el extranjero y la maquila, establece lo siguiente. Establece que las mercancías son propiedad del corporativo, o sea, que son propiedad del extranjero, perdón. Establece que los maquinaria y equipo son propiedad del extranjero.
pero también establece lo siguiente. Establece que el extranjero le va a suministrar las mercancías a la maquila, es decir, que el extranjero le va a mandar las mercancías, las materias primas, que se las va a mandar a la maquila, así como la maquila en equipo, para que la someta a un proceso productivo. Y que la maquila, cuando fabrique el producto terminado, se lo tendrá que enviar al extranjero. Ese, en resumidas cuentas, es un contrato de maquila. Entonces, derivado de ese contrato, Luis, el que te está mandando las mercancías a ti como maquila es con el que tienes el contrato. Le llamamos corporativo, le llamamos holding, le llamamos parte contractual, le podemos llamar de mil formas, pero las más habituales son corporativo, holding, parte contractual. Si se comprendió lo que te expliqué, entonces te diste cuenta que el que te manda las mercancías es con el que tienes el contrato. Pero como tú estás en aduanas, el día que estés en aduanas te vas a acordar de mí, si algún día estás en aduanas de una maquila. Como tú estás en aduanas, tú vas a poder darte cuenta porque van a llegar a tus manos las facturas, las órdenes de compra de toda la diversidad de vendedores que están en todo, repartidos en todo el mundo, pero no son vendedores tuyos, son vendedores del extranjero que te manda la mercancía. Es decir, el que compró la mercancía a cada extranjero, a cada vendedor, el que la compró fue tu corporativo. Y luego después de comprarla, el corporativo les da una instrucción de entrega. Les dice, te invito también a buscar una factura, a lo mejor si las has visto, que dice bill to, ship to, o vendido a y enviado a. A veces el vendido a es una persona y el enviado a es otra persona. Eso sucede aquí. Entonces el corporativo le dice a cada uno de sus proveedores, estas mercancías envíamelas a Manzanillo, envíamelas al aeropuerto de Guadalajara, envíamelas a esta bodega que está en Laredo, Texas, envíamelas a esta dirección que está en El Paso y ponlas en atención a mi maquila. Es por eso que esas facturas traen ship to a la maquila, pero con una dirección de entrega. Pero esa fue una instrucción que le dio el extranjero que las compró, el corporativo. No significa que la maquila las compró, pero otra vez, como tú estás en aduanas y tienes en tus manos las facturas porque llegan a la bodega, porque llegan al aeropuerto, porque llegan al puerto y las ves, entonces cometes el error de pensar que esa es la información que debes de declarar. Pues no, porque son facturas del extranjero, no tuyas, tú no las compraste. Y como ahí viene un Incoterm, tal vez venga XW, sí, pero significa que el corporativo, tu corporativo compró con XW, pero luego él gastó en flete para ponerte las mercancías en Laredo, Texas. Es ahí cuando tú estás en un error. Si tú cuando haces la importación, agarras los precios de esa factura, agarras el Incoterm de esa factura y es lo que declaras en tu importación. ¿Por qué? Porque ni tú pagaste ese precio, porque tampoco tú incurriste con todos los gastos. Imagínate que el vendedor está en China otra vez. Tú no pagaste el flete desde China hasta Laredo, lo pagó el corporativo. Por eso te digo que quien hace esto que te estoy mencionando, que no son pocas personas, sino son muchas, lo que estás creando son presunciones equivocadas, porque le estás diciendo a la autoridad que tú pagaste todo el transporte desde China hasta México. Por eso digo que no es correcto y que mejor pienses, a ver, ¿en dónde me entrega el corporativo las mercancías? Me las entrega en Laredo. Ah, bueno, pues entonces déjame poner un DAP Laredo, pero no basarte en los Incoterms que están en las órdenes de compra o en las facturas del extranjero con sus compradores. Déjame saber si medio se comprendió un poquito mejor, Liz, porque ya está el tiempo, ahora sí, encima, faltan 5 minutos. Sí, mucho mejor. Bueno, espero que sea cierto, ¿eh? Muy bien. Entonces, si comprendimos ya este escenario para todos y siguen conectados la mayoría, o sea, ya se salieron muy poquitos, ya para que nos vayamos todos juntos, es exactamente lo mismo con los demás, mira. Nada más que te estoy diciendo como recomendaciones, oye, pues si tu corporativo compró FAS o FOB, pero él, no tú, entonces tú mejor declara un CIF. ¿Por qué? Porque si tu corporativo compró un FAS o un FOB, significa que la mercancía te va a llegar a un puerto, te va a llegar a Manzanillo, a Altamira, a Lázaro Cárdenas, a Veracruz, pero eres maquila.
Entonces tú no declares FAS o FOB porque no es cierto que tú pagaste el flete. Mejor declara un CIF, que significa que tú recibiste la mercancía en el puerto. ¿Sí me explico? Entonces, así para cada caso, lo que te pongo en las plantillas es eso. Si tu corporativo compró con CFR o CPT, pues no es el que tú debes de utilizar. Tú debes de utilizar el que refleja en dónde te entrega a ti, que podría ser un CIF, un ZIP o un DAP, dependiendo en dónde sea el punto que a ti, perdón, el punto en donde pone a tu disposición las mercancías para que tú como maquila las importes y entonces las sometas a un proceso productivo, fabriques un producto terminado y luego se las regreses al extranjero. Porque eso es lo que hacemos las maquilas. Las maquilas no hacemos otra cosa. Las maquilas importamos materia prima, fabricamos un producto terminado y luego lo regresamos al extranjero. Pero ni es nuestra la materia prima, ni la compramos nosotros y tampoco vendemos. Se los juro, a veces nada más por molestar, porque así soy, a veces nada más por molestar, les he tenido que decir, cuando era Godínez en las maquilas, les he tenido que decir a los de materiales y a los de producción, cuando me decían, no, que es que este mes vendimos, no vendimos nada, ¿cuál vendimos? Aquí nada más usamos pura mano de obra, aquí no vendemos nada. El que vende es el extranjero, ni compramos ni vendemos. Entonces, otra vez, en valoración aduanera, yo tomo en cuenta en dónde me entrega las mercancías mi corporativo y mejor declaro un Incoterm que refleje eso, en dónde me las entrega y no el Incoterm con el que él compró. Y así para todos los casos, ya para dejarlos ir. Dice Mariana Félix, si compro CIF, pero en factura me desglosan el precio del producto, el envío, el Incoterm declarado. No, ojo, ojo. Y ya para terminar, hiciste una muy buena pregunta, Mariana. Mira, también a veces caemos, no sé si estés operando, estés en una agencia aduanal o seas importador en donde estés, pero eso sucede muy a menudo. Lo dije hace poquito en otro foro. Es bien común que cuando nosotros vemos un Incoterm, por ejemplo, CIF, pero que el vendedor desglosa lo que pagó de flete y seguro, entonces decimos, ah, no es CIF. ¿Y por qué no es CIF? O sea, a lo mejor él nomás lo desglosó como informativo, porque otra vez, cuando se atreven las agencias a decir que lo van a cambiar porque está desglosado, yo les digo, ¿y tú por qué lo vas a cambiar? O sea, ¿acaso tú negociaste? ¿Tú eres el comprador? ¿Tú estuviste presente en la negociación? No, no se les olvide, los Incoterms representan una negociación comercial, representan que un vendedor y un comprador acordaron un precio, acordaron qué condiciones de entrega hay, acordaron en dónde se transmite la responsabilidad, en dónde se transmite, perdón, el riesgo, es lo que quise decir. Acordaron quién es responsable de qué. ¿Cómo puede llegar alguien, principalmente un ejecutivo, un supervisor, un gerente de una agencia nacional, cómo puede llegar porque tu entendimiento, no te estoy diciendo nada a ti, Mariana, estoy hablando en general, cómo puedes llegar y decir que vas a cambiar el Incoterm? ¿Y tú en qué momento te sentaste a negociar el precio? Ah, es que viene desglosado. ¿Y eso qué tiene que venga desglosado? Simplemente el vendedor quiso decirte cuánto gastó en el flete, porque a lo mejor cuando lo negociaron, fíjate bien, cuando hay una negociación, a veces le conviene al comprador le conviene negociar un CIF. ¿Por qué? Porque el vendedor mueve mucha más mercancía que tú. Entonces el vendedor tiene mejores tarifas que tú. Si tú le quisieras, si dices, no, puro FCA, yo mando mi transporte, FCA, ese es el precio que vamos a negociar, FCA, es decir, nomás te pago el puro precio de la mercancía y yo mando mi transporte. A lo mejor te saldría mucho más caro a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes menos movimiento que el vendedor y entonces las tarifas que a ti te van a dar los transportistas son tarifas más altas. Es por eso que yo les explico, o sea, no es nada más porque lo ves desglosado, es comprender qué significa. Hubo un precio negociado y a lo mejor cuando estuvieron negociando, el vendedor dijo, mira, yo te ofrezco SIP porque yo tengo acuerdos con estos forwarders o transportistas y a mí me dan precios preferenciales. Es más, mira, para tu destino, aquí no me va a costar más de $100. ¿Cómo ves? Si quieres tú revisa tus tarifas con transportistas y me dices si quieres que sea SIF o si quieres que sea FCA. Y tú vas y revisas y resulta que te cobran $250. Ah, no, pues mejor me conviene comprar SIF. ¿Por qué? Porque tiene mejores tarifas el vendedor, mejores tarifas de transporte. Entonces le va a pagar el precio de la mercancía y nada más $100 extras
para que él se haga cargo del transporte y el seguro. ¿Te diste cuenta? Y a lo mejor es cuando te va a hacer cuando te hace la factura, te los desglosa, pero es informativo, no es un motivo para cambiar de Incoterm. Cuando sí puedes decir que el Incoterm está mal, es cuando la mercancía viene embarcada de San Antonio a Monterrey y el Incoterm dice FOB, porque ahí sí le dirías, ¿y el mar en dónde estuvo? ¿Y el buque en dónde estuvo? ¿Y el agua en dónde estuvo? ¿Sí me expliqué, Mariana? O sea, qué bueno que hiciste esa pregunta porque este tema se me estaba olvidando abordarlo y casi siempre lo abordo. Y es bien común, súper común que quieran cambiar el Incoterm porque ven reflejado el flete. Ahora, ¿sí se comprendió? Ahora, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo con lo que dije? No tienes por qué estar de acuerdo, ¿eh? No tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Pero intento darte elementos para que lo razones. ¿Sí? Bueno, ya estamos sobre la hora. Todo lo demás es exactamente igual, mira. O sea, ese bajo, todo simplemente son, si tu corporativo compra así, bueno, pues tú deberías de mejor, la recomendación es la misma. Básate en cuál fue el punto donde te entregó tu corporativo y no con qué Incoterm compró tu corporativo. ¿Sale? Compañeros, una vez más, ha sido un gusto. Espero que esta webinar, esta plática, esta información que les hemos compartido sea de su utilidad. Y ahora sí, dudas, preguntas, reclamos. Compañeros. ¿No? Pues estoy a sus órdenes como siempre. ¿Sale? No sé si el equipo COEX quieren despedirse. Muchísimas gracias, licenciado, por estar una vez más con nosotros dando este curso. Gracias a todos los participantes que se quedaron hasta el final. Les agradecemos mucho su presencia. Esperemos que este curso haya sido de su agrado. Recuerden que a su correo electrónico les va a estar llegando una encuesta de satisfacción. Nos serviría muchísimo si nos ayudan a contestarla. Pueden ahí comentarnos qué cursos les gustarían, qué tal les pareció este curso. Y pues claramente todos sus comentarios nos ayudan para ser mejores cada día. Recuerden que en nuestras redes sociales se van a poder enterar de los cursos que tenemos próximamente. Este 31 de mayo tenemos IMEX, igual a las 3 p.m. vía Zoom con el licenciado Manuel. Les agradecemos muchísimo a todos los participantes. No dejen de seguirnos en redes sociales y pues gracias por otro curso más. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.